Gloria al Señor, mis amados hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 10, ¿verdad? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y tenemos nosotros, mis amados hermanos, la historia de Bernardo. La historia de Bernardo. Estamos hablando de la época medieval, ¿verdad? En la época medieval. Hubo un hombre, un cristiano que se llamó Bernardo, y él nació en el año 1090. Nació en Francia en el año 1090 y muere en el año 1153, en el 1153, a los 63 años de edad. Bernardo nació en una familia pudiente, una familia de la nobleza, con dinero, nació bien. A una temprana edad se queda huérfano de madre y él decide, tenía una fe en el Señor, y él decide encomendarse a Dios en cuerpo y alma. Entonces va a un monasterio, y en aquella época, acuérdense, no había iglesias bautistas, no había iglesia como la tenemos hoy en día. El cristianismo era, más que todo, era monolítico en Europa, ¿verdad? En esta región de Europa, y va a un monasterio, y basado en su fe y en su disciplina espiritual, Bernardo llegó a convertirse en el líder de ese monasterio. Más adelante llegó a convertirse en el monje líder del monasterio. Él corría y administraba el monasterio y fundó otros monasterios más, y tuvo una labor muy influyente en su época. Y una de las cosas que hacía Bernardo diferente, era una persona con sus altas y sus bajas, como somos nosotros. Tenía muy buenas cosas, pero tenía cosas que no eran muy buenas. Pero uno de los distintivos de Bernardo era que él miraba a los teólogos y a los filósofos que se estaban levantando en su época con mucha fuerza. Él los miraba a ellos con cierto desdén y desconfianza. Los miraba a ellos. En particular a uno que era muy fuerte y era muy conocido, que se llamó Pedro Abelardo. Y Pedro Abelardo era un intelectual, era un filósofo, desde el punto de vista cristiano también, pero Pedro Abelardo quería hacer énfasis, o hacía énfasis, en el aspecto de la razón. Traía mucho el aspecto de la razón y de la lógica humana, se lo aplicaba mucho al cristianismo. Bernardo a eso no le gustaba. Uno de los peligros que Bernardo veía en eso era que él temía que convertir al cristianismo en una especie de algo intelectual, como el intelectualismo de Abelardo, que fuera a matar la devoción de la iglesia. Porque él diferenciaba dos cosas, y la máxima que estos dos hombres estaban jugando entre ellos en su mente y en sus corazones, la máxima era la fe que busca entendimiento. Bernardo le hacía énfasis a la fe, en otras palabras, creer para entender. Mientras que Abelardo le hacía énfasis al entendimiento, entender para creer. Y ya vemos cómo esos dos a veces no estaban hablando el mismo idioma. Ahora, no quieren decir esto que uno era necesario y el otro no. Pero Bernardo lo que hizo fue causar una voz a la iglesia de su época, que tuviera mucho cuidado no seguir este intelectualismo seco, dogmático, rígido, que fuera a matar la devoción y la pasión de la iglesia al Señor. Y él alertaba a los seguidores de él en su monasterio a que fueran cuidadosos de no caer en ese intelectualismo que seguía a Abelardo. Ahora, una de las cosas que hizo Bernardo es que escribió mucho acerca del amor a Dios. De hecho, él escribió alrededor de 72 o 82 sermones basados en el libro de Cantar de los Cantares, básicamente hablando de ese romance que nunca debe de faltar, ese amor y esa devoción entre Dios y su pueblo, especialmente entre el pueblo de Dios hacia Dios. Y escribió otros tratados también acerca del amor en referente al Señor. Nosotros hoy en día no tenemos la amenaza, quizás necesariamente, lógicamente no tenemos ni a Abelardo en medio nuestro, ni tenemos a Bernardo tampoco. Pero una de las pruebas que a veces usamos
para decir que nuestro cristianismo es un cristianismo bíblico o un cristianismo ortodoxo o conservador es la prueba de la fe, ¿verdad? Aquí el campeón es el que cree. Nosotros enfatizamos mucho la fe y no está nada mal. Es necesario la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Lo dice allá en Hebreos. Y dice que Abraham se constituyó en amigo de Dios porque le creyó a Dios, ¿verdad? La fe es necesaria. Pero yo me pregunto cuántas veces nosotros enfatizamos tanto la fe, que nos olvidamos del amor. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje en la iglesia acerca de nuestro amor a Dios? ¿Y cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje en una iglesia o en cualquier otro lugar acerca de nuestra fe? Casi siempre escuchamos mensajes de la fe. Y el bravo entre nosotros no es el que más sabe, sino es el que más cree. Gloria al Señor, ¿verdad? Esto no somos una academia, no estamos entre intelectuales acá. Estamos hablando de realidades las cuales Dios quiere que las creamos. Pero también la palabra del Señor nos dice la importancia del amor. De hecho, dice que si tuviera toda la fe, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, de tal manera que moviera los montes y las montañas, y no tengo ¿qué? Amor, nada soy. Y el Señor Jesús nos dijo a nosotros que el primer mandamiento más principal, podemos decir nosotros, es amarás al Señor, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y lo vamos a ver hoy. Y también es el mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel allá en el desierto en Deuteronomio. Así que mis amados hermanos, la fe es importantísima. Nunca se nos puede olvidar. Nadie va a llegar a la eternidad, a la presencia del Señor, sin haber tenido fe. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? La fe es importante, pero yo quisiera en este mes del amor y de la amistad llamarnos a nosotros la atención al amor de Dios, porque vamos a tener en nuestra iglesia esa noche de parejas que vamos a tener, ¿verdad? El sábado a las 6:30 de la tarde. Ya están hechas las reservaciones para ese restaurante, así que gloria a Dios por esta bendición. Y le vamos a dedicar un tiempo a nuestras parejas y vamos a honrar y a darle gracias a Dios por nuestras parejas. También el domingo vamos a tener el desayuno, muy lindo, que a mí me encanta el desayuno, el compañerismo de nuestra hermana Mirna, nos presenta, nos pone. Y vamos a tener un tiempo para tener ese tiempo entre nosotros de coinonía y compañerismo. Pero yo quería también en este domingo llamar la atención acerca no solamente de nuestro amor a nuestras parejas, a nuestros hermanos, la iglesia, pero también a nuestro Dios. Básicamente, iglesia, nuestra relación con Dios es una relación de amor. Es una relación que descansa en amor y en devoción. Y si nosotros descuidamos nuestro amor a Dios y estamos enfatizando otras áreas, estamos desbalanceados en nuestra fe. Como Bernardo, a veces hay que hacer un llamado a nuestra conciencia, a nuestro amor al Señor. Y hemos visto nosotros el Señor Jesús en la lectura bíblica en el día de hoy, cómo le dijo a Pedro, 3 veces le preguntó, ¿qué cosa? Pedro, ¿me amas? No una vez, 2 veces, 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y yo les someto a ustedes, mis amados hermanos, que esa pregunta de Jesús todavía está en pie, no solamente para Pedro, sino para toda la iglesia en todos los tiempos. Y para mí especialmente en esta hora. Alberto, ¿me amas? Vamos a pensar nosotros en esa pregunta que el Señor Jesús le hizo a Pedro.